her home. I thought I was going to get lucky. Were made and different things, and an altercation happened, and I struck her. I actually had hit her in the face, and for some reason, I just kept on hitting her in the face, and because of that, I feared going to prison for slugging her in the face and causing bodily injury, and so I killed her. You meant to kill her? Oh, yes, I did. I meant to kill her to cover up the assault. You say it very matter-of-factly, with no remorse or hint of remorse. It is matter of fact, that's what it is. ¿Qué tal mi gente? Espero que se encuentren bien. Para el día de hoy les traigo el asesino serial, Keith Hunter Jespersen, mejor conocido como el asesino de la carita feliz. Comencemos. Era principio de los 90, Portland, Oregón. Una mujer de 23 años llamada Tanya Bennett es reportada como desaparecida. La policía comienza las investigaciones. Lo último que se supo fue que se encontraba en un bar local jugando billar con varios hombres. Las autoridades sospechan que se pudo haber ido con alguien, pero no tienen ninguna otra pista. A los días un joven reporta el hallazgo de un cuerpo en un área boscosa cerca de una carretera. Al llegar las autoridades comienzan a examinar la escena del crimen. Los forenses pudieron dictaminar por la posición del cuerpo y falta de sangre en la escena, que el crimen fue cometido en otra localidad. El asesino antes de huir pudo arrancar un pedazo del pantalón de su víctima. Al no tener más pistas sobre el caso, la policía recurre a los medios de comunicación para buscar alguna pista. A los pocos días, se recibe una llamada de una señora llamada Laverne Pavlinac de 57 años. Según Pavlinac, su pareja John Sonosky era el responsable del asesinato de Tanya Bennett. En la versión de la señora Pavlinac dijo haber escuchado una conversación telefónica de su pareja John Sonosky confesando el asesinato. Según esta versión, Sonosky conoció a Tanya Bennett en una parada de camiones a las afueras de la ciudad, convenciéndola de marcharse. Estando solos la llevó a un lugar apartado donde la violó y mató. La policía revisa la casa pudiendo encontrar una nota que decía: T. Bennett, buena pieza, las mismas iniciales de Tanya Bennett. Las autoridades interrogan a Sonosky pero dicen no saber nada sobre el incidente. También fue sometido a un detector de mentiras y aunque sus respuestas no eran concretas no arrojaron ningún resultado que lo pudiera incriminar. A los días la señora Pavlinac se contacta nuevamente con las autoridades para darles un pedazo de un pantalón, el que supuestamente el asesino habría arrancado a la víctima, pero los forenses no encuentran coincidencias. Más allá del testimonio de la señora Pavlinac no hay mayor evidencia que vincule a su pareja Sonosky al asesinato de Tanya Bennett. A los días, Pavlinac contacta nuevamente a las autoridades para dar una nueva confesión. En esta versión la señora Pavlinac admite haber sido cómplice en la violación y el asesinato de Tanya Bennett. Las autoridades necesitan comprobar si esta historia es cierta, por lo que llevan a Pavlinac a recorrer las áreas aledañas donde se encontró el cuerpo, para que ella les dijera en qué parte exacta habían tirado el cadáver. Pavlinac señala desde la carretera hacia el bosque, señalando el lugar exacto donde se había encontrado el cuerpo. Al poder identificar el lugar exacto donde el cuerpo de Tanya Bennett había sido encontrado, más una confesión grabada, la policía procede con el arresto de la señora Laverne Pavlinac y su pareja John Sonosky. Durante el juicio Pavlinac cambia su versión diciendo que toda la historia fue inventada por ella, para encarcelar a su pareja John Sonosky. Después de sufrir de violencia doméstica en varias ocasiones, su intención era poder encarcelar de por vida a su pareja. Pero con la grabación de su propia confesión, el jurado dictaminó su culpabilidad y es sentenciada a 10 años por su complicidad. Su pareja Sonosky acepta declararse culpable para evitar la pena de muerte y es sentenciado a cadena perpetua. Esto pareciera el fin del caso, pero no, pues el caso del asesino de la carita feliz apenas comienza. Durante el juicio de Sonosky y Pavlinac, a varios estados de distancia en un baño público de una parada de camiones, se encontró un escrito refiriéndose al asesinato. El escrito decía: maté a Tanya Bennett en Portland. 2 personas aceptaron la culpa para que yo pueda seguir matando. Las autoridades no le prestaron mucha atención. Al ser un caso mediático y público, cualquiera persona podría haber escrito el mensaje. Las autoridades cierran el caso,
pero 3 años después la policía recibe una carta anónima escrita a mano atribuyéndose el asesinato de Tanya Bennett. La caligrafía coincidía con el mensaje encontrado en la pared del baño. Años atrás, la carta estaba firmada con una carita feliz. Una semana después un periódico local recibe otra carta anónima, esta vez atribuyéndose 5 asesinatos en diferentes estados. La firma, un dibujo de una carita feliz junto con el nombre escrito, asesino de la cara feliz. La policía al principio pensó que todo se trataba de algún curioso en busca de fama, pero las cartas tenían información detallada nunca revelada al público sobre el caso de Tanya Bennett. Solo el asesino y unos cuantos investigadores sabrían esos detalles. La carta también presentaba información de sus otros 5 crímenes. En uno de los crímenes el asesino describe cómo usó cinta adhesiva para amordazar a una de sus víctimas. A los meses la policía encuentra el cadáver de una mujer llamada Julie Winningham. El cadáver estaba en un área boscosa. El cadáver presentaba algunos fluidos corporales, goma, pedazos de cinta adhesiva, justo como detallaba una de las cartas, pero hasta ese momento las autoridades no relacionaban la carta a este crimen. La policía comienza a investigar el asesinato de Julie Winningham. La madre de la víctima cuenta a la policía que aproximadamente 2 semanas atrás, Julie la habría visitado junto con su novio, un sujeto llamado Kate Jespersen, luego de haberla ayudado a vender su auto. Después de esa visita no se supo más de Julie. Kate Jespersen trabaja como camionero. Al ser la última persona en tener contacto con Julie se convierte en el primer sospechoso, y es interrogado por las autoridades, pero lo niega todo. 5 días después de su interrogatorio Jespersen llama a los detectives y confiesa el asesinato de Julie Winningham. Ya bajo custodia, Kate Hunter Jespersen confiesa 8 asesinatos y más importante admite ser el asesino de la carita feliz. Las autoridades pudieron interceptar una carta enviada por el asesino a su hermano, y la letra era la misma. La policía había podido sacar una muestra de ADN de uno de los sobres y al compararla con los fluidos encontrados en el cuerpo de su última víctima conocida, coincidiendo. La policía comienza a buscar evidencia que lo pudiera vincular al asesinato de Tanya Bennett. Jespersen le brinda la ubicación de la cartera de su víctima, una información que ni los investigadores sabían. A las horas las autoridades logran dar con la cartera. Dentro estaban todos los documentos de Tanya Bennett. Para las autoridades ya no había dudas, habían encontrado a su asesino serial. Las autoridades revisan sus antecedentes para tener una mejor idea de cómo llegó a convertirse en asesino. Kate Hunter Jespersen mantuvo una infancia sumamente violenta. Su padre, un alcohólico, lo maltrataba físicamente, inclusive le propinaba descargas eléctricas como castigo. Sus hermanos solían molestarlo desde muy pequeño por su gran tamaño poniéndole el sobrenombre Igor. Aun siendo un niño, Jespersen comenzaría a llevar animales callejeros como perros, pájaros y gatos a su casa para golpearlos hasta que murieran, y en otros casos los estrangulaba. Esto lo llevó a pensar en matar a una persona. Con tan solo 10 años intentó matar a un amigo propinándole una golpiza, pero su padre pudo llegar a tiempo y salvarlo. El propio Jespersen le confesaría a su padre que su intención era matarlo. Al año siguiente de este incidente Jespersen intentó ahogar a otro compañero de la escuela, pero el salvavidas pudo intervenir y salvarlo. A los 14 años, perdería su virginidad al violar a una mujer. Con toda esta infancia trágica y violenta, pudo casarse y tener 3 hijos. Durante este tiempo pudo establecerse con su familia y comenzó a trabajar como camionero. Después de 14 años de matrimonio Jespersen se divorció de su esposa y ese mismo año empiezan los asesinatos. Al final, Jespersen confesaría haber matado cerca de 160 mujeres alrededor de Estados Unidos mientras trabajaba como camionero, pero solo se le pudieron vincular a 8 asesinatos incluyendo el de Tanya Bennett. ¿Recuerdan a Pavlinak y Sonosky? Con el verdadero asesino en prisión. Pavlinak y Sonosky quedaron en libertad después de pagar casi 5 años de un crimen que no cometieron. Justo como la señora Pavlinak había dicho durante su juicio, se había tratado de un caso fabricado por ella misma, con el fin de condenar a su pareja Sonosky por abusar físicamente de ella. Pero el plan no le funcionó al quedar encarcelada también, y gracias a que el verdadero asesino pudo ser atrapado, quedaron en libertad.
Este caso es muy complejo no tanto por los crímenes del asesino serial sino por toda la trama del primer caso falso, las cartas, hasta que finalmente se pudo dar con el verdadero asesino serial. Si te gustan los vídeos de conspiración, crímenes y misterios, suscríbanse al canal, subimos un video todas las semanas, se me cuidan.